Estás escuchando Yo no fui. Ahora, comunicación telefónica, pero yo no fui. Damas y caballeros, 6 minutos después de las 4 de la tarde en toda la República Argentina, les cuento algo, amplío por acá. La ciudad de la llama azul, luces y sombras sobre el Cerro Uritorco, es el primer libro que habla de o narra la verdadera historia de un personaje que, bueno, desde el año 83 hasta su muerte, contactó a centenares de personas para instruirlas en su particular doctrina esotérica. Su autor, Sebastiano De Filippi, si no me equivoco, está del otro lado. Buenas tardes, Meteor te saluda. Así es, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, ¿qué se puede saber de esto? Bueno, es un libro un poco particular. Es un libro, como acabas de decir, sobre un personaje especial que nació en el 25 y murió en el 89, entre paréntesis, brutalmente asesinado. Fue tapa de todos los diarios en su momento, y que está al centro de esta historia de misterio, de enredos, de engaños que tiene que ver con el Cerro Uritorco. De hecho, Luces y sombras sobre el Cerro Uritorco es el subtítulo del libro, y cuenta el derrotero entonces de este personaje que de alguna manera es el fundador de todos los misterios que al día de hoy rodean el Cerro Uritorco y lo han hecho una especie de meca del turismo esotérico y de lo ufológico, de todo lo que tiene que ver con los ovnis. Antes de él nadie había expresado, o ya había algún rumor, no, es el primero. No, el Capilla del Monte, que es el pueblo que está, digamos, sobre las laderas o al pie del Cerro Uritorco, claro, pasó a la fama bajo este punto de vista en el 86, cuando apareció una quemazón en un vecino cerro, la famosa Huella del Pajarillo. Pero la realidad es que todo esto empezó sotoboche, por así decirlo, de manera secreta, con este señor de apellido Acoglanis en el año 83. Y la cosa se desarrolló de forma tal que se generó una historia que involucra a políticos, a militares, a personalidades famosas del espectáculo y por supuesto también investigadores de todo lo que tiene que ver ovnis, misterios, parapsicología y esoterismo. Una historia muy compleja y sobre todo muy impactante porque termina con un hecho de sangre, que es el asesinato de esta misma persona. ¿Qué es lo que te llevó, Sebastiano, a meterte en esta historia? Bueno, sería una respuesta larga, pero para hacerla breve, digamos que hace 25 años que yo tengo una relación con los lugares donde acaece esta historia, donde transcurre, es decir, con las sierras de Córdoba. Ya de adolescente solía pasar algunos veranos en casa de mi abuela cerca de Capilla del Monte, y un poco por casualidad terminé conociendo algunas situaciones y algunos personajes de esta historia. Igualmente poder reconstruir por primera vez la vida completa de este hombre me llevó no menos de 25 años de pesquisas. Caramba, qué laburo, ¿eh? Sí, de hecho tiene una vida que de tan particular supera cualquier ficción. Ajá. Él solía contar de sí mismo una historia de vida que no era real, que era fantasiosa, digamos. Inclusive esa historia se la contó a parientes, amigos, discípulos, a gente muy cercana. Pero su historia real, la que él no contaba, es aún más increíble que la que él inventó para sí mismo. Ajá. Gracias a él y a todo eso que él hizo y que en un punto también fantaseó, es que hoy día Capilla del Monte se ha transformado en una especie de Roswell de América del Sur, es decir, en una meca del tema ufológico. Pero atrás de eso hay historias personales y políticas y sociales mucho más complejas, y este libro es el primero que las desentraña con pelos y señales, como se suele decir. ¿Y hay algo poquito así que se pueda que se pueda saber, que puedas contar o no? Más allá de... Sí, claro que sí. Puedo empezar contándole a la audiencia lo que en su momento fue público porque se apareció en todos los diarios, ¿no? Este señor Ángel Acoglani fue asesinado por su mejor amigo, que era además padrino de uno de sus hijos, y que no era ni más ni menos que Rubén Elías Antonio, es decir, el hermano de Jorge Antonio. Recordamos, para quienes no lo tengan presente, que Jorge Antonio era el financista del general Perón. Se dio en plena campaña presidencial del 89, así que tiene toda una cantidad de condimentos
que van desde lo esotérico a lo político, pasando por un drama pasional y por muchas otras cosas que hacen que sea una historia realmente increíble y que no se asemeja a ninguna otra que yo haya escuchado o haya conocido en mi vida. Me imagino tu cara mientras escuchabas esas historias. Sí, fueron muchos años de entrevistarme con muchas personas que fueron conocidas, amigas, parientes, vecinas, discípulas de este señor, que se llevó a la tumba, por supuesto, muchos misterios, claro. Y baste decir que cuando se murió, recién parte de su familia conoció a la otra parte y supo de su existencia. Ajá. O sea, era un hombre que de alguna manera vivió muchas vidas en una. Un hombre que tuvo una vida de una enorme riqueza y de una enorme complejidad, y que solamente ahora se ha podido terminar de construir a unos cuantos años de su muerte, ¿no? Vos como autor, ¿cómo tomaste o cómo convive con vos el tema de la ufología o estas cuestiones esotéricas? Yo soy una persona que de opinión diría prescindente, o sea, no me considero ni un escéptico a ultranza, ni mucho menos un crédulo. Me interesó vertebrar todo este tema en torno a la biografía de Acoglanis porque es un aspecto sobre el que mucho se habla, o por lo menos hablan mucho quienes están en el tema ufológico, quienes están en el tema esotérico, quienes van a Capilla del Monte por estas razones. Mucho se habla y mucho se escribe, pero con muy poco fundamento. Claro. En el sentido que lo que se lee, por ejemplo, online, generalmente son refritos de refritos de refritos. Entonces termina circulando y se termina cimentando una historia que es falsa, que es por supuesto imprecisa, genérica, pero que además que es falsa. Claro. Este libro por primera vez narra los hechos reales, sin entrar a juzgar, digamos, qué es real o qué está bien o qué está mal. Eso lo vamos a dejar en manos de cada lector. Ah, bien. Qué interesante me parece, porque además eso, ¿no? Que cada uno pueda interpretar bueno, nada, en un plano muy personal, ¿no? Sí, yo creo que lo más rico de este trabajo es que puede ser de interés para un público muy vasto y muy heterogéneo, en el sentido que quien está interesado en la mitología del Uritorco y de las sierras de Córdoba va a encontrar mucho sobre ese tema. Quien está interesado en este personaje Acoglanis, que es discretamente conocido en determinados ámbitos, va a encontrar pan para sus dientes. Pero también quien tenga interés en cómo todo esto se mezcló y se vertebró con intereses económicos, políticos, sociales, ideológicos. Hay elementos de nazismo esotérico, por ejemplo. Hay grupos de extrema derecha que tenían un determinado pensamiento, diríamos, metafísico. Está todo mezclado en esta historia. Realmente, una realidad que supera la ficción. Y que además toca de cerca personalidades insospechadas. Por ejemplo, Florencio Escardó, que fuera un famosísimo médico, pediatra y un popular autor de artículos y de libros sobre medicina. Bueno, resulta que era una de las personalidades notables que integraban el círculo de Acoglanis y que se consideraban inclusive en un punto sus discípulos. Acoglanis, digamos esto para beneficio de quien nos escucha y no está en tema, se presentaba como médico, como doctor. Sí. La realidad es que no lo era. Sin embargo, tenía capacidad para curar una cantidad de males, e inclusive he conocido de primera mano casos en los que ha frenado o paliado el cáncer. Ajá. Es decir, que ese es otro aspecto interesantísimo de la historia de este hombre. Como una persona que se hacía pasar por médico sin serlo, nunca pisó una universidad. De hecho, no estoy ni siquiera seguro que haya terminado la secundaria. Ajá. Pero tenía una capacidad para curar a la gente muy notable, a punto tal que muchos médicos, inclusive prestigiosos, fueron sus discípulos, sus asistentes, digamos, porque querían aprender estas técnicas que él decía que le había enseñado un tibetano. Ajá. Cosa prácticamente incomprobable, pero vaya uno a saber, quizá cierta. Estoy pensando cómo sería su oratoria, sí, pero a mí me viene, no sé, como una especie de pastor, ¿no? ¿O era...? Bueno, es un tema complejo ese, porque, como te decía, él tenía muchas caras, muchas vidas que vivía al mismo tiempo. Entonces, en su consultorio, que entre paréntesis se ubicaba en La Recoleta, prácticamente aquí en la capital federal, ajá, él era el doctor Acoglanis. Entonces tenía una abundantísima clientela que pagaba fortunas de ser necesario para hacerse atender por él y hacerse curar.
Y después tenía un aspecto político, digamos, ¿no? Era un hombre indudablemente de derecha, de extrema derecha, con una cercanía muy grande con Alfredo Stroessner, que fuera dictador del Paraguay, y también con muchos elementos de cierto tipo de peronismo nuestro vernáculo. Y después tenía otro aspecto más, que era el esotérico, en el que se presentaba de alguna manera como un maestro, como un gurú. Lo más interesante es cuando dos, o inclusive estas tres facetas, se terminan superponiendo y generando lo que yo en el libro llamo un caos controlado, pero que con el tiempo se va descontrolando y termina conduciendo al hecho de sangre que comentábamos, que este hombre fue asesinado por su mejor amigo a sangre fría, digamos, con numerosos golpes de pistola en la cocina de su propio consultorio en la capital federal. En la capital, claro, eso te iba a preguntar. Y allí intervino, para citar, digamos, otros personajes más conocidos por otros temas, la jueza que intervino en la causa fue la doctora Servini de Cubría, que todos conocemos por otras causas, una jueza federal recientemente jubilada. Entonces, la famosa jueza Badabudía. Exactamente. Entonces, es realmente insólito, por no decir increíble, la enorme cantidad de personajes notables, por una razón o por la otra, que convergen en la vida de este hombre. Hombre que fue mucho menos conocido que estas personas que estoy mencionando, pero de alguna manera él era el centro de estos grupos. Por citar otro ejemplo, él convivió por un tiempo y trabajó con el padre Mario Pantaleo. Fue un hombre que conoció, por ejemplo, a Fabio Serpa, nuestro veterano ufólogo uruguayo, rioplatense. Participó en una de sus ceremonias en lo alto del Uritorco, Indra Devi, la famosa maestra de yoga. Digamos, de paso, algo que es casi lo medular del libro, pero todavía no lo hemos mencionado, que él afirmaba que en las cercanías del Uritorco existía una especie de ciudad subterránea, poblada por seres especiales, espirituales, acaso extraterrestres, que él llamaba y él conducía de noche a la gente en un paraje en las alturas, en las extremidades norte del Cerro Uritorco, se ponía a cantar a voz en cuello, en el medio de la oscuridad, al valle, digamos, y aparentemente hacía que aparecieran luces misteriosas en el horizonte que en ocasiones se acercaban, y él las llamaba por nombre, decían que eran seres de luz, seres espirituales, seres extraterrestres. Después es, por supuesto, muy difícil entrar en el detalle. Con los años él realizó esta tarea desde el 83 hasta el 89 y son centenares las personas que participaron. Algunas de ellas, como digo, conocidas. ¿Y todas te describen lo mismo? Todas describen cosas similares. Yo después en el libro, por supuesto, me pongo a analizar qué puede ser eso que se veía, porque puede tener eventualmente también una explicación plausible, una explicación concreta, científica, digamos, eventualmente. Nunca lo sabremos en el fondo, ¿no? Pero podría haberla. El hecho increíble es que en estos años, como decía, subieron con él centenares de personas. La mayor parte de ellas no habló ni habla del tema, pero a lo largo de estos años de investigación yo he descubierto que ha subido con él Fabio Serpa, ha subido con él Pedro Romagnuk, Indra Devi, Alfredo Stroessner y toda su familia, y otras personas, bueno, por supuesto Rubén Elías Antonio, el hermano de Jorge Antonio, y otras personas más o menos conocidas o destacadas del ambiente argentino. Había un periodista, me estoy acordando de José de Sert, no sé si te acuerdas, de Canal 9. Claro que sí. Claro que sí. José de Sert no tuvo que ver, digamos, directamente con esta historia. José de Sert fue el responsable de que Capilla del Monte saltara a la fama por el tema ufológico, precisamente en el 86. El famoso periodista que le decía, seguime chango. Seguime chango, exactamente. Yo no sé si llamarlo periodista, sería quizá un poco generoso de nuestra parte, pero bueno, era un showman, digamos, muy hábil showman. Una especie de Julio Bazán. No, mucho más, diría yo. Mucho más. No, él fue enviado ahí por el Canal 9 para cubrir la huella del pajarillo, es decir, esta quemazón de la que hablamos hace un rato, que es lo que hizo saltar a la fama Capilla del Monte, pero no así a Couglanis y a Erx. Eso empieza a surgir, empieza a ser conocido a partir de la muerte de Couglanis, porque él mantenía mucha discreción sobre su actividad, digamos, esotérica. Quería ser prudente con ese aspecto de su vida, pero aparentemente no lo fue lo suficiente, porque su íntimo amigo, socio,
esposo de una amiga y colega de él y padrino de sus hijos, Rubén Elías Antonio, al matarlo se entregó a la policía diciendo: he matado a un brujo y me siento muy aliviado. Me llega acá un mensaje de un amigo, un oyente, que dice: una historia parecida contó Patricia Sosa. Ella y otras cantantes le fueron a cantar a esas luces en el Uritorco. Así es. Esto, ¿no? por supuesto, es post deceso de Acoglanis. Esto fue hace unos pocos años nomás. Patricia Sosa ascendió al lugar al que penetraba, digamos, Acoglanis de noche. Lo hizo, entre paréntesis, sin el permiso del dueño del predio, cosa que Acoglanis sí tenía. Fue con una persona que está de algún modo relacionada con la familia Acoglanis, pero que no pertenece a la familia. Se realizó, digamos, una ceremonia similar y Patricia Sosa bajó muy impresionada y hasta el día de hoy cuenta a quien la quiera escuchar que vio una serie de luces que parecían moverse en forma inteligente y que según ella no pueden ser explicadas en forma, digamos, racional. No es la única persona, digamos, esta actividad, entre comillas, de contacto prosiguió y hasta cierto punto prosigue, solo que sin el protagonista de los hechos, que es este señor Acoglanis, claro. Y en principio no en el lugar puntual al cual él iba, porque ese lugar es propiedad privada. Él tenía un acuerdo con el dueño porque era amigo del propietario, y eso ahora no se da de la misma forma, digamos. Es un trabajo documental, podría decirse, más o menos, biográfico. Sí, es un trabajo biográfico, periodístico, histórico, y por momentos un pelín sociológico quizá, ¿no? Porque también se aprovecho en las conclusiones para analizar un poco esta fenomenología social de la gente que se acerca a Capilla del Monte en búsqueda de explicaciones alternativas para sus problemáticas de vida, a veces en búsqueda desesperada, y cómo ello también ha generado que la ciudad, que antes era un destino turístico familiar o para gente recién casada, que se sacaba una foto en el Zapato, esa famosa piedra, ahora se ha transformado en un lugar totalmente distinto, donde hay toda una casta de personas que se dedica a ofrecer lo que podríamos llamar servicios esotéricos o servicios paranormales o de disciplinas alternativas. Y, en fin, es un pueblo que se ha llenado de gurúes y de maestros, que es todo un fenómeno digno de ser analizado. Ajá. Vos sabés que, por último, como autor, tal vez esto me lo podés contestar sí o no, pero ¿cuál es tu grado de credibilidad? O ¿vos notás toda esa energía cuando vas a Capilla del Monte? ¿Qué es lo que te pasa a vos? Más en lo personal. Yo en el libro no hablo en absoluto de mis opiniones o experiencias personales, pero no tengo ningún problema en contestar en este momento. Es un lugar que me parece que posee un encanto, un misterio o un magnetismo especiales. Yo creo que puede haber algo de cierto. Por otra parte, algo de esto se puede explicar también en forma racional, en el sentido que el cerro tiene una enorme cantidad de magnetita. Y la piedra imán está demostrado que mejora la circulación, la oxigenación, en definitiva, ir allí, máxime si uno va en plan de vacaciones, es decir, ya de por sí con la intención de relajarse, permite generar y sentir un bienestar particular. Yo eso lo he sentido y lo siente muchísima gente, pero repito, puede tener tranquilamente una explicación racional. Y sí, es indudable que se ven cada tanto algunas cosas raras, pero me parece que es importante no mezclar esto, que puede ser un porcentaje muy pequeño de experiencias que pueden ser genuinas, que pueden ser reales, con un enorme mercado persa o mercado del templo que se ha armado en la ciudad, en la que se le saca dinero a gente que está a menudo, como digo, en una búsqueda desesperada de solucionar su situación vital o de creer en algo, y aprovechando a menudo del típico turista citadino que jamás se encontró al aire libre o en un cerro en el medio de la noche, y se le muestran a la lejanía luces que quizá no tienen nada de paranormal, pero claro, que la persona, sin tener esa experiencia previa, habiendo vivido y permanecido en una ciudad toda su vida, y además por supuesto inmersa en un ambiente con otras personas que mantralizan, que cantan, que oran, que rezan o lo que fuera, pueden quizá creer que esas luces normalísimas, que pueden ser de poblados, casas o autos, son luces extraordinarias, digamos. Las dos cosas son posibles y me parece que no hay que mezclarlas. Yo creo que hay una gran cantidad de cosas que se explican en forma muy sencilla
y lamentablemente se explican por la avidez de pícaros operadores que de golpe son universitarios de la ciudad de Córdoba, pero se hacen pasar por chamanes comechingones, por dar un ejemplo. O sea, o son tienen una hostería, digamos, en el medio del campo, y se sacan el traje y se ponen una túnica blanca porque con eso facturan más. Es un lugar indudablemente donde se mezcla todo esto, se mezcla el comercio, se mezcla el engaño, se mezcla la mentira, con otras cosas que pueden no serlo y pueden ser muy interesantes. Pero por eso también me parece importante contar la historia real en detalle, con pelos y señales. Es un libro bastante contundente, son más de 250 páginas. Y está siendo publicado por Editorial Biblos, que es una editorial, digamos, universitaria y de ciencias sociales. O sea, no es una editorial que publique cualquier libelo esotérico. Así que sí, es un libro que apunta a cualquier persona que pueda tener interés o curiosidad sobre cualquiera de los múltiples temas que hemos mencionado hasta ahora. Y hecho con mucho respeto por lo que estoy Absolutamente. De hecho, yo, inclusive yo lo menciono en el libro, son 25 años de trabajo. La realidad es que yo hasta hace 6 meses no pensaba hacer un libro y publicarlo. Era una investigación personal, por interés propio. Quizá por eso también surgió en forma tan espontánea y logré llegar a tantas personas y que esas personas me hablaran, porque yo no fui como un periodista, como un investigador, fui como un curioso que estaba también en una búsqueda, en definitiva. Ahora bien, hace poco tiempo yo me terminé de dar cuenta, o de algunos amigos me hicieron dar cuenta, que tenía el libro prácticamente escrito, pero sobre todo me convencieron que era un libro necesario, en el sentido de que es uno de esos temas en los que no circula material serio, material de primera mano, material bien investigado, material razonablemente escrito, y que podía ser de ayuda a mucha gente que se acerca a estos temas o que se acerca al lugar y que es de alguna manera invadida por una literatura que es 100% esotérica y puede caer presa fácilmente de estos operadores que estamos mencionando, que no son precisamente desinteresados. Oportunistas. Que son más bien oportunistas, ¿no? Por supuesto que también hay de los otros, hay gente que puede estar con todo derecho creyendo que eso es real y que lo quiere compartir. Pero generalmente si se cobra a una persona para llevarla a un lugar a tener un contacto con entidades supuestamente superiores, creo que uno tendría que desconfiar, ¿verdad? Entonces me han convencido de que este libro de alguna manera era necesario y que era egoísta mantener en privado estos apuntes y compartirlos solamente con amigos. Así que me han convencido, en unos meses pulí, digamos, la faceta de escritura y con bastante rapidez logré que una editorial prestigiosa, he sido muy afortunado en eso, que una editorial prestigiosa como Biblos lo publique, y además con una fortuna todavía más grande, porque se lanza el libro en italiano en forma contemporánea en Roma, editado por una editorial también importante. Así que el libro va a estar presente en 2 idiomas casi en el mismo momento. El libro aquí en la Argentina sale en cuestión de semanas. No falta nada. En octubre no falta nada. En octubre va a estar en todas las librerías del país y además, por supuesto, se va a poder adquirir por correo directamente a la editorial. Y unos días después o un par de semanas después sale la edición italiana en Roma. Qué tremendo, bueno, impresionante, te felicito por el laburo. ¿Te quedó alguna, por último, para terminar, alguna entrevista o alguien al que no pudiste llegar con algo de data? Eso siempre sucede, eso siempre sucede, pero no es una cosa que me preocupe. Primero porque tengo un listado completo de gente y afortunadamente los que están vivos logré hablar con el 90%. Y los otros 10 es porque realmente no quieren hablar. Ahora bien, lo bueno es que este tipo de libros hace que posteriormente a su aparición la gente termine hablando. Porque una vez que el grueso de los hechos reales ya está expuesto, ya se ha difundido, no hay nada que perder. Entonces yo te diría que actualmente no son más que 3 o 4 o 5 personas, algunas de las cuales yo las menciono en mi libro, por cierto, van a salir y van a hablar y van a seguir aportando datos, así sea para criticar el libro o para aportar un punto de vista totalmente opuesto, pero me parece que eso también es muy importante. Y finalmente lo que también busco con este trabajo, y de hecho lo explicito en la introducción, es ojalá que sea solamente el primer paso, el primer granito de arena, y que la zona del Uritorco se empiece a poblar de antropólogos, sociólogos, filósofos, historiadores
y periodistas serios que investiguen lo que está sucediendo con la mayor seriedad, Claro. porque entre otras cosas, allí podemos ver, podemos estudiar cómo se está generando un nuevo credo religioso. Ajá. Lo cual es un proceso, por supuesto, absolutamente fascinante y no sucede todos los días. Bueno, allí en el Uritorco se está fundando poco a poco una especie de nueva religión. Es una cosa que realmente es digna de estudio. Caramba, agradezco tu tiempo, Encantado. Sebastiano, un placer, Muchas gracias. Perfecto. Bueno, mañana cumplís años, me sale acá según el Face. Sí, así es. Ah, caramba, bueno, así que no, igual no hay que decir antes el feliz cumpleaños. No, pero Esotéricamente igualmente no corresponde. vale la intención. Bueno, La Ciudad de la Llama Azul, entonces, en octubre está En saliendo. octubre, editorial Biblos. Perfecto, bueno, felicitaciones y te mando un abrazo grande. Muchas gracias, buenas tardes. Por favor, buenas Adiós. tardes. Señores y señores, Sebastiano De Filippi, autor de La Ciudad de la Llama Azul.